Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta nuestra segunda sesión del ciclo de charlas sobre prospectiva, que forman parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario de la Fundación Javier Barros Sierra. Le recordamos a nuestro auditorio que estas charlas se graban para que posteriormente las publiquemos en el canal de YouTube de la Fundación. En esta ocasión tendremos la charla titulada Prospectiva, entre ligereza y oscuridad, que estará a cargo del doctor Antonio Alonso Concheiro, presidente del Consejo Consultivo de la Fundación, y de quien me permitiré leer una breve semblanza. Antonio Alonso Concheiro es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y doctor en Ingeniería de Control por el Imperial College of Science and Technology de Londres, en Inglaterra. Su trayectoria puede dividirse en dos grandes etapas, una en el campo de la ingeniería y otra en el campo de la prospectiva. Por razones obvias, me enfocaré en esta última. En la Fundación Javier Barros Sierra, primera institución de América Latina dedicada exclusivamente a la prospectiva, fue director general de 1983 a 1987, director del Centro de Estudios Prospectivos de 1984 a 1994 y presidente del Consejo Directivo del año 2009 al año 2024. En 1983 diseñó y puso en marcha el estudio Foro México 2010, uno de los primeros estudios del siglo XXI a nivel mundial. En dicho proyecto introdujo innovaciones en las herramientas y métodos empleados en la prospectiva para adaptarlas mejor a las condiciones de nuestro país. Ha realizado múltiples estudios pioneros de prospectiva de gran alcance y largo plazo, de 30 a 40 años, combinando herramientas cuantitativas y cualitativas para la construcción de escenarios futuros en diferentes sectores, entre ellos el agropecuario y alimentario, transportes, telecomunicaciones, energía y electricidad, medio ambiente, industrias culturales, turismo, educación, ingeniería civil, industria farmacéutica y salud, así como sobre el sistema político nacional y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha sido miembro de diversas asociaciones científicas y tecnológicas, entre otras del Consejo Ejecutivo de la World Future Studies Federation y del Instituto para el Estudio del Siglo XXI. Es académico titular de la Academia de Ingeniería de México, miembro del Consejo Directivo del Capítulo México de la World Future Society, presidente del Capítulo Iberoamericano de la World Future Studies Federation y socio fundador de la empresa Analítica Consultores. Daremos inicio a nuestra charla recordando a nuestro auditorio que estará habilitado el chat de esta sesión para que quienes deseen plantear alguna pregunta lo hagan por este medio. Doctor Alonso, adelante, los micrófonos son todos suyos. Muy buenas tardes y noches. Yo quiero agradecerle al Consejo, a Javier Jiménez Espriu en particular y a Alfonso Mayo, el director de la Fundación, que me hayan invitado a charlar con ustedes en este momento, sobre en particular porque me parece que celebrar los 50 años de vida de la Fundación es algo que vale la pena. Cuando me invitó Javier, un poco en un tono de broma, me dijo, bueno, a ti que te va a costar trabajo por el tema, pues si nos puedes dar una plática sobre prospectiva. Y yo con mucho gusto acepté pensando que Javier no tenía razón, que claro, digo, una plática sobre prospectiva, por supuesto. Pero cuando empecé a pensar en la plática me di cuenta de que en efecto me iba a costar mucho trabajo. Entonces no sé muy bien qué es lo que va a resultar, pero sí les puedo asegurar que me costó trabajo. Eh, Javier también sugirió algo que en cierta medida creo que sí voy a seguir, porque él dijo, quizá podrías hacer un repaso de tu trayectoria por la prospectiva. Y pienso que, aunque no de esa manera, como sería tradicional el que yo le dijese cuál fue mi paso por la prospectiva, creo que sí, lo que yo diga es, en ese sentido, también un repaso de mi trayectoria. Yo he tenido la enorme fortuna de estar cerca y de gozar de la amistad de personajes que para mí por lo menos han sido gran importantes y para muchos han sido también grandes personajes. Me refiero, por ejemplo, a Roberto Canales Ruiz, que fue mi profesor y mentor básico, fundamental, Emilio Rosenluz, a Víctor Urquidi, a Fernando Solana, a Daniel Ruiz, al propio Javier, a Daniel Reséndiz. Y creo que todos ellos, de una manera o de otra, intentaron enseñarme la importancia que tenía ser inquisitivo, de no conformarme con lo que ya tenía yo aprendido, de buscar
siempre un conocimiento un poco más profundo. En la prospectiva tuve también la enorme suerte de estar con algunos de los personajes claves que me han marcado también en el quehacer de la prospectiva, como Madiel Mandra, Eleonora Mazzini, de quien la Fundación hizo un libro, publicó un libro, y Pensi Malaska, por decir algunos nombres. Mi paso por la prospectiva fue totalmente autodidacta y padeció, por tanto, de ese factor de que era autodidacta. Eh, ha sido un poco como si yo fuese pelando una cebolla, viajando desde la capa de afuera, de la capa externa, que es la visible y que es relativamente cómoda, hacia las entrañas de la cebolla, al centro, que es mucho menos visible, más oscuro, pero no menos importante. Y metafóricamente hablando, diría que me pasó en ese transcurrir de la superficie de la cebolla al centro de la cebolla, lo que le pasa a uno cuando pica uno la cebolla, que llora y sufre, por lo menos metafóricamente, cuando va uno descubriendo el centro de la cebolla. Yo creo que vale la pena explicar en este sentido, pues, el título que le di a la conferencia, que pudo haber sido Mucha piel y pocos huesos. Incluso por ahí en algún momento sugerí que podría llamarse Prospectiva con peces y barcos, nada más para que no fuese la presentación estándar, formal y seria. Cuando se inició el campo de la prospectiva, yo diría, bueno, quizá el primer personaje importante en términos formales, es obvio que el hombre ha pensado en el futuro desde que es hombre, pero en términos formales yo diría que quien empezó a sugerir que podía haber una disciplina dedicada a estudiar el futuro fue H. G. Wells, a finales del siglo XIX, principios del XX. Pero fue simplemente una sugerencia de un novelista, de un gran pensador, de un escritor de primera, pero más bien vinculado a la ciencia ficción. Todo el mundo creo que conoce la guerra entre dos mundos, entre dos planetas, Marte y la Tierra. Bueno, eh, en realidad, como disciplina, yo creo que podemos decir que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Y no nació de manera uniforme, de manera idéntica. En 1946, en Estados Unidos, se funda la Corporación Rand, con personajes como Herman Kahn, Nicholas Rescher, Olaf Helmer. Eh, un poco después, a principios de los 50, aparecen Osip Fechem con su libro Futurología, Gaston Berger, que muere en 1960. Hay que recordar que ese es el año en el que se funda Futuribles. Bertrand de Jouvenel con El arte de la conjetura, que se publica, si no estoy mal, en 1964. Bueno, ellos, como fundadores de esta disciplina, estaban preocupados también por los fundamentos de la prospectiva. O sea, se preguntaban sobre la ontología de la prospectiva, es decir, qué es la prospectiva y qué no es prospectiva, sobre la epistemología, es decir, el estudio del conocimiento que adquiere la prospectiva, qué tan sólidos son las hipótesis y los argumentos que empleamos, y la manera concreta en la que intentamos generar conocimiento, o por lo menos creencias, eh, y cómo podemos o no ponerlas a prueba y darles legitimidad para que pasen a ser conocimiento. Se preocupaban también, pues, por la gnoseología, es decir, la naturaleza, la posibilidad, el alcance, los fundamentos del conocimiento en prospectiva, si había uno o varios tipos de conocimiento que podían alcanzarse con la prospectiva. Les preocupaba la metodología, pero no les preocupaba un método, les preocupaba el tratar de decir si los métodos que podríamos usar para pensar en el futuro tenían algo en común o no, o qué características debieran compartir para permitirnos lograr el objetivo que nos habíamos planteado. Les preocupaba la lógica, obviamente, los sistemas que nos permiten hacer argumentos razonados para crear o verificar puntos de vista, para formarnos creencias
Y ahí yo creo que todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer en la prospectiva, pero en fin, ellos estaban preocupados por ello, estaban menos preocupados por la praxeología, es decir, por la práctica de la prospectiva. Eh, sí les preocupaba la ética, por supuesto, y las razones del bien y el mal o de la moralidad y los valores de los estándares éticos por parte de quienes hacían prospectiva o recibían los ejercicios de prospectiva, y les importaba también la axiología, es decir, el cómo influyen los valores de quien hace la prospectiva en las imágenes que se construyen. El interés que tuvieron en estos temas fue importante, pero el avance no es fácil. Ninguno de esos temas tiene respuestas fáciles. Tiene respuestas que son muy complicadas y voy a tratar de algunas de ellas, no de todo, pero en algunos casos. Y eso hizo quizá, junto con la huida de algún personaje como Reshe, que se fue de la RAM, Berger, que murió, eh, hizo que al no encontrar respuestas fáciles para la filosofía de la prospectiva, hubiese una especie de huida hacia el desarrollo de métodos, es decir, de herramientas que nos permitiesen imaginar futuros. Es lo que yo llamaría una prospectiva pop. O sea, para ponernos en lugar de la música clásica, la música pop, pues igual aquí pasó, los que pensaban o podían pensar sobre la filosofía de la prospectiva eh, fueron desapareciendo y hubo esa enorme empuje, esa gran carrera por tener un método y luego otro y luego otro y luego otro. Esta especie de actividad frenética por tener más y mejores métodos para imaginar los futuros se dio sin una preocupación seria por los fundamentos y las limitaciones de los métodos. El resultado es que tenemos un enorme abanico de herramientas prospectivas, pero tenemos una gran confusión por falta de profundidad en el campo. Estamos en un campo que vive, creo, permanentemente en la livianidad. Es frívolo, es ligero, es inconstante, es voluble y en muchos casos también es deshonesto porque vendemos lo que a lo mejor no podemos dar. A principios del siglo XXI, de este siglo, ya empezó a haber un grupo de personas, incluido yo, que empezamos a decir, cuidado porque se nos está olvidando que no tenemos respuesta sólida para muchas de las preguntas que nos podemos hacer. Lo cual no quiere decir que no podemos seguir haciendo prospectiva, usando los métodos y que no es útil. Claro que es útil, pero si queremos que las cosas vayan mejor, tenemos que darle respuesta a ciertas preguntas que son incómodas. Eh, Entre esos personajes que intentan o que empiezan a hacer esfuerzos por desarrollar las nuevas bases filosóficas de la prospectiva, estarían Jano Ghibli, Wendell Bell, Richard Slotter, Sohail Ayatullah, incluso Bárbara Adam y Chris Groves, Michael Tonen, Pentti Malaska, Eleonora Massini. Curiosamente, digo curiosamente porque cuando hicimos el estudio que mencionaba Alfonso al principio de México 2010, convocamos una reunión para hacer un primer congreso sobre los estudios de los futuros en México y dos de estos personajes estuvieron en esa reunión, Richard Slotter y Enahal Inayatullah. Eh, y yo creo que los dos han sido los que han empujado fuera de los límites tradicionales a la prospectiva en los últimos 15 o 20 años. Hoy yo diría que debiéramos incluir en el grupo de quienes están preocupados por esas preguntas a Roberto Poli y a Riel Miller. Riel Miller, alguien que también ha estado cerca de México y que ha participado en varios de los congresos que hemos organizado, que organizaba Fernando Solana en particular sobre estudios vinculados con la educación. Resumen, yo pienso que hoy, y a lo mejor soy muy aventurado en decirlo, pero en fin, la prospectiva no tiene claridad filosófica o no tiene la claridad filosófica que sería deseable. Y ello la fragmenta y la vuelve confusa.
todavía tenemos mucho que desmadejar, todavía tenemos mucha oscuridad. Y en muchos sentidos, la prospectiva como anticipación convive de manera muy incómoda con la prospectiva como invención. Los campos ontológicos y epistemológicos de la prospectiva viven en conflicto entre sí. No es lo mismo decir, yo puedo leer el futuro a partir de las señales que ya están en el presente, siendo ingeniero, pues la inercia, los momentos, etcétera, a decir, no, 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 perdón, no hay tal cosa como esas imágenes o esas señas, lo que tengo es que inventarme los futuros, inventármelos, no sé todavía cómo, pero en fin, la respuesta es los tengo que inventar. La característica principal y significativa de los estudios de los futuros es su inseguridad ontológica y epistemológica. Y el problema para responder cuál es el ser de la prospectiva, es decir, su ontología, seguramente se deriva, al menos parcialmente, del problema ontológico del asunto que tiene entre manos, que es el tiempo. El futuro es un pedazo del tiempo. Y el tiempo es de una naturaleza escurridiza que no tiene nombre. Los filósofos y los físicos llevan no años, siglos tratando de decir qué es el tiempo y todavía no sabemos exactamente qué es el tiempo. Pero yo creo que si no sabemos con certeza casi nada sobre el tiempo o sobre los tiempos, porque parece que además existen al menos dos tiempos, uno el físico y otro el tiempo de la conciencia, y que el tiempo absoluto no existe, ni siquiera sabemos si es continuo o si es discreto, si existen los instantes. Me refiero a los instantes como un punto que no tiene medida en una línea de tiempo, o si solo hay intervalos de tiempo que no se traslapan unos con otros o que sí se traslapan unos con otros. Y los problemas que parecen así en el aire, como que, bueno, ¿y de qué está hablando esta persona? Yo les diría, ¿qué queremos decir cuando decimos hoy el estado de las cosas es tal? ¿Qué significado tiene hoy? ¿Qué significado tiene la hora? Cuando decimos, vamos a suponer que no estamos en un año que termine en cero, donde se hacen censos, pero donde no, y decimos, hoy la población de México, hoy en el año 1994, la población de México es, y damos una cifra. Ese es el hoy. Pues, lo único que tenemos es una extrapolación. No sabemos si ese es el hoy o no es el hoy. Cuando, cuando decimos que hoy en el presente el Producto Interno Bruto vale tantos miles de millones de pesos, ¿a qué nos referimos? ¿Al Producto Interno Bruto de hoy? ¿O a la última medición que tenemos del Producto Interno Bruto, que puede ser la del año pasado? Pero ese es el hoy cuando empezamos a pensar en el futuro. Eh, yo creo que ya para poner el ejemplo más claro, cuando decimos, mira cómo brilla hoy Venus, pues perdón, pero eso es lo que estamos viendo hoy, pero Venus a lo mejor ya no brilla, a Venus a lo mejor ya salió de órbita, ya no existe. Entonces, esa falta de precisión de decir qué es el hoy tiene consecuencias. No en vano, Boulding, economista y la esposa de él igual, definen un hoy de 200 años. Ese es el presente, es un presente de 200 años, 100 años atrás y 100 años adelante. En la primera plática, Javier, creo que con mucho tino, hacía énfasis en la importancia que tiene para la prospectiva el contar con una imagen de la historia también. No es esa imagen que prevalece de una línea que llega del pasado al presente, que es otro punto, y de ahí se abre un cono de posibilidades. No es cierto, porque si yo preguntase seguramente entre este grupo cuál es el estado de hoy en México, tendríamos respuestas distintas. O sea que no tenemos un punto, tenemos otra vez una banda de posibles hoyes. Y si preguntásemos sobre el pasado, también tenemos una banda de posibles pasados. No tenemos un solo pasado. Es falso que tenemos mucho conocimiento sobre el pasado y sobre el presente y muy poco conocimiento sobre el futuro.
Quienes nos dedicamos a la prospectiva, entonces, funcionamos con una mezcolanza de puntos de vista epistemológicos que a veces son contradictorios y nos enfrentamos además a la tarea adicional de justificar proposiciones veraces sobre el futuro que aún no existe y que no podemos observar. Con cierta frecuencia volvemos a discutir incluso desde si son equivalentes o no, o si son diferentes, las distintas denominaciones que empleamos para denotar el campo. O sea, prospectiva, estudios de futuro, investigación de futuros, futurología, melontología, pronósticos o forecasting, previsión o foresight. Periódicamente, cada 10, 15 años surge la realidad. No somos distintos. No, bueno, es lo mismo, pero un poco vestido. Y ahora, como ya no nos ponemos de acuerdo en eso, ya Polly y Miller agregaron, no es el campo de la perspectiva ni del foresight, es la anticipación. Entonces ya tenemos ahora un vecino adicional que agregar a ese paquete. Además, existe un disenso importante sobre los propósitos y objetivos de la prospectiva. Incluimos como propósitos construir imágenes de futuros alternativos, informar la toma de decisiones del presente, alimentar o complementar los procesos de planeación, explorar futuros preferidos o deseados, contribuir a construir el futuro preferido o deseado, o bien, para no olvidarnos de esas clasificaciones, a crear visiones, imágenes, escenarios interesantes. Interesantes, luego vemos a ver qué quiere decir eso. Apoyar a la planeación y a la toma de decisiones. Pues sí, nada más que la perspectiva está orientada a la reflexión y la otra a la acción. No veo muy bien cómo podemos conectarnos uno con otro. Sí tengo una tesis, por supuesto. O resolver las grandes preguntas globales de la humanidad. Hay quienes han señalado que esa es parte del objetivo de la perspectiva. O desarrollar una metodología interdisciplinaria apropiada para poder tener una conversación estratégica. Todo eso decimos, es el objetivo de la prospectiva. Además, sí suele confundirse prospectiva con planeación. Para Gastón Berger, hacer prospectiva era prepararse para la acción, dirigir la atención hacia el porvenir, pero prepararse para la acción. Y Gastón Berger es de los fundadores de la prospectiva. Pero ello no necesariamente significa, o por lo menos no para Berger, construir el futuro en el sentido de actuar para conseguir que haya uno en particular, el deseado, el preferido. No. Se trata más bien de adquirir información útil, si es que eso se puede hacer, como preparación para luego actuar. Definir el curso de la acción es la tarea de la planeación, no de la prospectiva. De la misma manera que la ejecución del plan no le corresponde a la planeación, le corresponde a los que hacen, a los que actúan, a los que construyen, pero no le toca a la planeación. La planeación da la pauta, escribe el guión, y hay otros que son los que lo actúan. Quizá, como todo esto está muy revuelto, propondría que revisásemos tres cosas nada más. Una, y para esto no es que yo lo haya propuesto y sea yo muy innovador, sino esto es lo que proponía Jacques Dror en su libro sobre el futuro. Primero, averiguar o decidir si interesa o no interesa pensar en el futuro. Segundo, si podemos conocer el futuro o algo del futuro. Y tercero, si la prospectiva o alguno de sus parientes son el campo donde se debe de hacer esa reflexión o ese esfuerzo por conocer los futuros. Todas las variantes en la definición de prospectiva, los que yo mencioné y otros si se les ocurre, involucran lo que aún no ocurre, pero que está por ocurrir. Nadie dice, todavía no ocurre y no va a ocurrir. Entonces, sí, el futuro va a ocurrir. Está a punto de ocurrir. Es el tiempo que está después de la hora. Todavía no es, pero está por ser. Y siendo parte integral del tiempo, definir su naturaleza, la naturaleza del futuro, tiene exactamente las mismas dificultades que las asociadas con la definición del tiempo. Ustedes imaginen
la comodidad que tenemos quienes hacemos prospectiva. Vamos a hacer una comparación. Eh, Tú eres ingeniero eléctrico. Ok, ¿a qué te dedicas? Pues me dedico a construir aparatos que funcionan a partir de la electricidad y demás. ¿Y qué es la electricidad? Pues mira, la electricidad son el movimiento de los átomos. Ok, está muy bien. Tú eres abogado, ¿a qué te dedicas? Ah, pues yo me dedico a estudiar las leyes y a revisar que se apliquen correctamente. ¿Y qué es una ley? Ah, pues mira, las leyes lo que pasa es que tenemos convenciones, decimos lo que es bueno, lo que es válido, lo que no es válido para poder convivir en comunidad y demás. Ahora le preguntan a alguien que hace prospectiva, oye, ¿a qué te dedicas? No, me dedico a imaginarme el futuro y demás. ¿Y qué es el futuro? Es un pedazo del tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Pues no, realmente no tengo ni idea de qué es el tiempo, pero en fin, a eso me dedico. Ese es el primer problema que tenemos. Eh, Desde el punto de vista estratégico, es obvio que el interés es anticipar el futuro lo suficiente como para poder aprovechar sus oportunidades y evitar las amenazas que existan enfrente en el futuro. Esto es, si queremos de alguna manera informar al presente. Ejemplos muy claros, los huracanes. Digo, si a mí me hubieran dicho antes de que llegase el huracán aquí a Acapulco, que ahí venía el huracán y iba a ser de tal magnitud y que le iba a destrozar mi departamento, pues a lo mejor hubiera tomado yo algunas medidas, a lo mejor lo vendía antes de que llegase el huracán, si alguien me lo comprase, si es que ese alguien no tuviese la información de que ahí venía el huracán. Pero los mismos sismos y la fundación es además parte del mecanismo que permitió la construcción de la alarma sísmica, que permite anticipar, aunque sea unos segundos, el que va a llegar un sismo en la Ciudad de México. Eh, yo creo que en cualquier caso, si me dicen las enfermedades, la bolsa de valores, ojalá pudiésemos tener información sobre esas cosas y la pudiésemos aprobar. Claro que habría interés por hacerlo. Muchas veces quienes hacemos prospectiva, sobre todo quienes vivimos en esa liviandad de la prospectiva, ponemos como ejemplo la metáfora de un auto que va en una carretera y que no conoce bien por dónde va la carretera. Y la pregunta es, eh, ¿conduciría usted viendo por el espejo retrovisor? Y la respuesta obvia es no, pues ¿cómo? Bueno, pues eso es lo que no debemos de hacer, actuar pensando que tenemos la información en el pasado, porque lo que queremos es actuar en el futuro. Cuando además es de noche, ¿qué sugerimos? Pues no van ustedes a manejar así viendo para adelante, nada más lanzan las luces lo más que puedan hacia adelante para ver por dónde va a ir la carretera y puedan ustedes tener tiempo de frenar cuando haya curvas o de dar vuelta a la derecha si la carretera va a la derecha, etcétera, ¿no? Muy bien, ese es el valor que tiene la perspectiva. Para ser más enfático de que sí hay interés, Ortega y Gasset decía, nuestra vida es una actividad, toda ella dirigida hacia lo que habrá de ocurrir. El significado del presente o del pasado solo se clarifica más tarde en relación con su futuro. La vida humana es futurición determinada en mayor medida por lo que aún no acontece. Interesa pensar en el futuro entonces porque siempre algo está cambiando, algo puede cambiar o algo es deseable que cambie. Imaginen que no hubiese cambios y que nada cambiase. El mundo viviría en un presente infinito. ¿Habría interés por adivinar qué sigue? Pues no, el mismo presente infinito que se va a repetir. Pero como las cosas cambian o deben cambiar o pueden cambiar, nos interesa ver cuáles van a ser esos cambios. Casi diría yo que a lo mejor el objeto de estudio no son tanto los futuros, sino los cambios que puede haber en el futuro. No, tenemos gente como Aristóteles que nos recuerda que pretender que el futuro está determinado tendría consecuencias inaceptables para el hombre. Eh, de hecho, imaginen que ustedes pudiesen decir con precisión cuál va a ser el futuro de la sociedad, de ustedes, de lo que sea. ¿Qué sentido tendría actuar en ninguna dirección? Ustedes dirían, no, pues ya sé que el futuro va a ser ese, no importa qué haga yo, va a ser ese que ya sé que va a ocurrir. Como eso no es posible, afortunadamente, vivimos siempre diciendo, no, yo no sé qué va a ocurrir, puedo influir sobre ese futuro, pero si no,
Si hay entonces esa indeterminación sobre el futuro, si hay todos esos, yo me pregunto, y la metáfora esa que usamos del coche y las luces, cuando prendamos las luces largas, ¿qué vamos a ver adelante? Funciona la metáfora si lo que tengo es un futuro, que es la carretera con su sinuosidad, pero ya dije que no hay una. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo prenda las luces en el coche que va en la carretera oscura? ¿Me voy a encontrar con nada o me voy a encontrar con todo puro pavimento y porque todos pueden ser futuros posibles? Ese es el tipo de problemas que tenemos. Las imágenes simples no funcionan cuando las rescamos y le vemos. Aún si no existiese la indeterminación, yo creo que difícilmente podríamos tener la información requerida para construir un modelo completo sobre cómo va a evolucionar lo que estemos pensando que deba evolucionar. El nivel más básico es muy claro que existe el principio de indeterminación de Heisenberg, que no podemos conocer la posición y el momento de una partícula a la vez con precisión, o uno o lo otro. Ese es el, perdón, el problema que tenemos. Todos, sin embargo, hacemos ejercicios de anticipación todo el tiempo. Ustedes anticiparon estar conectados aquí, yo anticipé que iba a dar esta conferencia y que tenía que preparar algo. Eh, Todo el tiempo decimos, voy a tomar el coche, voy a tener dónde estacionar, no voy a tener dónde estacionar. Todo el tiempo estamos en este ejercicio de imaginar futuros. No podemos evitarlo, además. No es que yo me voy a entrenar para hacerlo, no. Por ser seres biológicos lo hacemos de manera obligada. Eh, yo creo que de ello depende nuestra supervivencia y creo que ustedes estarán de acuerdo. O sea, no nos tiramos de un balcón diciendo, a ver qué pasa. Decimos, no, pues si me tiro me mato. No, qué bueno que puedo pensar en que cuáles son los futuros que siguen si me tiro de la terraza. Pero dicho ¿eso que hacemos es prospectiva? ¿O nada más es un acto de imaginación? ¿En qué se diferencian esos ejercicios que hacemos cotidianamente todos, todo el tiempo, de un ejercicio de prospectiva? ¿O son lo mismo? No sé. ¿A la prospectiva le interesan todos los futuros? ¿O le interesan solo los futuros colectivos? ¿Le interesan solo los futuros de X número de años hacia adelante? ¿No le interesan los de corto plazo? ¿No le interesan los futuros posibles o le interesan todos o no le interesan los plausibles? ¿Qué le interesa y por qué son distintos los ejercicios de prospectiva? Habrá quien diga, no, es que nosotros no empleamos herramientas de la prospectiva para decidir si nos ponemos o si nos llevamos el paraguas o no nos llevamos el paraguas por si llueve. No, decidimos que sí o que no, pero no hacemos un ejercicio de prospectiva. No aplicamos una herramienta formal para hacerlo. Pero también cabe la pregunta, y entonces todos los que han escrito cosas como el shock del futuro, la tercera ola, por decir algunos que son muy populares, esos eran o no eran prospectiva, eran simplemente ejercicios para pensar en el futuro, que sí y que no. Podemos pensar en la aplicación de otro tipo de lógicas formales que no sean simplemente las que nos llevan al esto es más probable que aquello. No podemos decir, hay muchas lógicas formales que unas son temporales, las otras son de posibilidad, las otras son de obligatoriedad, de necesidad, y nunca las aplicamos. Nunca decimos, X es necesario para que Y. No. Y entonces nuestros escenarios construyen narrativas que se basan siempre de una medida a otra, aunque no lo hagamos explícitos, en que si pasa tal cosa es probable que pase tal otra. Nunca decimos es obligado que va a pasar tal otra. Nunca decimos es deseable que va a pasar tal otra. Tenemos todavía ahí una construcción en que no hemos aprovechado las lógicas formales que existen, las lógicas modales. Podemos conocer algo sobre los futuros.
Yo diría, a ver, primero depende de qué entendamos por conocimiento. Si por conocimiento de saber algo con certeza, la respuesta definitiva es no, excepto en casos muy escasos. Por ejemplo, se va a triplicar la población de este país mañana. ¿Ustedes creen que sí o que no? Tenemos que discutir mucho si sí se va a triplicar o no. Yo creo que no, yo creo que aceptamos ese no es un futuro posible, no va a ocurrir. Y casi no va a ocurrir con ninguna de las cosas que podemos que suponer que viniesen a empujar para que así fuese. Yo creo que no. Pero ese es un conocimiento de, a ver, estoy diciendo que hay un número infinito de futuros y puedo decir, este no. Y todos los demás, puedo decir que los voy a conocer. Bueno, Bertrand de Rubenel hacía una separación que me parece muy interesante. Él decía, vamos primero a separar las cosas. Hay facta, o sea, el factum, los hechos, y hay futura. El futura no tiene facta, no hay hechos, no existe. Facta sí. El facta lo podemos estudiar, el futuro no lo podemos estudiar. Quienes hacen perspectiva seguramente ahorita me están regañando diciendo, ¿cómo que no lo podemos? Claro que podemos estudiarlo. No, lo que podemos estudiar son las imágenes que nosotros construimos de futuro. Es así porque se convierten en facta. Una vez que las ponemos a disposición de la vista, decimos, puede ser este futuro o este otro futuro o este otro futuro. En ese momento, sí ya tenemos facta. No, no son futuros, son imágenes del futuro. Y esas las podemos estudiar. Nada más que desafortunadamente tampoco eso hemos estudiado con ningún detalle ni con ningún cuidado. Yo diría dos teorías ontológicas que sería importante que quienes hacemos prospectiva tuviésemos cierta familiaridad con ellas. Una es la que ya se ha propuesto de los latentes, es decir, cosas que existen, pero que están ocultas y se manifiestan siempre que haya ciertas condiciones. ¿Sí? No todas las cosas son latentes. Y luego hay otra de las ontologías que se refiere a los niveles de la realidad. Yo creo que también hay niveles de la realidad diferentes que dependen del tiempo, de la geografía, del lugar, del espacio, y que tampoco exploramos y tampoco nos preocupan. Eh, yo creo que entre quienes hacemos prospectiva se pueden distinguir al menos tres teorías del conocimiento. Uno, el positivismo, que solo hay una fuente de conocimiento autorizado y que se puede validar o no la información derivada de un tratamiento lógico, material, de la experiencia sensorial, y que solo ese conocimiento es válido. Otro, el pospositivismo, en el que ya el conocimiento no está basado en fundamentos sólidos e indiscutibles, sino en conjeturas. Y eso creo que está más cerca de lo que podría ser la postura en prospectiva. Pero hay todavía un tercero que dice, es lo que ahora se denomina realismo crítico, que dice todo el conocimiento es de carácter conjetural y no hay que renunciar a la idea de que hay creencias que se justifican en toda proposición de verdad. Esto es lo que Wendell Bell, creo, en mi opinión, dice que es la más apropiada. Podríamos plantear que se trata más bien de explorar futuros, pero ni siquiera explorar es un término apropiado, no es conocer o estudiar los futuros, porque tampoco podemos explorar un territorio que no existe. O sea, si tuviésemos los futuros a la vista, podríamos decir, vamos a explorarlos, pero no los tenemos, no existen, son puras imágenes. ¿Existe una manera entonces consistente, coherente, útil, verificable de entender el futuro? ¿Cuáles son o serían las implicaciones de las diferentes maneras de definir el futuro para los retos prácticos que tenemos de intención y acción?
Y como en cualquier debate sobre los fundamentos paradigmáticos, ¿qué diferencia hace? A lo mejor yo estoy aquí planteando que hay muchos problemas y un gran agujero dentro de una dona que es el núcleo de los fundamentos. Y la gente dice, bueno, y luego, si no tenemos eso, pero podemos imaginar el futuro y ser útiles y informar a los decisores y demás, pues ¿cuál es la bronca? No, no debería haber problemas. Yo creo que sí los hay. Sí los hay porque no siempre decimos cuáles son las limitaciones de las imágenes que construimos. Pero en fin, bueno, yo creo que eh, esencialmente debe haber dos posturas frente al futuro, como algo que ya existe, que todavía no es visible, que no sabemos cuál es, pero que ya existe. O sea, sería el decir, a ver, conozco el momento, no sé, todavía no veo el movimiento, pero ya sé en la qué dirección y con qué velocidad va a arrancar y se va a mover en esa dirección. Luego, quién sabe qué pase con el objeto, pero por lo menos conozco que hay un movimiento inicial que puedo descubrir el futuro a partir de eso. Pero también está la otra postura, que es la de decir, si el futuro no existe, no puedo hacer absolutamente nada más que imaginarlo, conjeturar sobre él. Y yo creo que entre las debilidades de la prospectiva están las severas limitaciones que tiene la presunción empírica y determinista de que el futuro nos envía señales. O sea, las señales débiles, las señales tempranas, los hechos portadores de futuro. Y yo mismo los he usado más de una vez, pero creo que ahí tenemos un problema. No es necesariamente un problema que yo pueda resolver, pero en fin, es un problema que creo que debiera tratar la prospectiva. Sí podemos estudiar los futuros que generamos. Ok, podemos decir muchas cosas sobre eso o no. ¿Cómo generamos esas imágenes? ¿Cómo producimos conjeturas de futuros? Bueno, primero hay evidencia de que cuando nos preguntan o pensamos sobre el futuro y cuando pensamos sobre el pasado, se iluminan la misma red de regiones del cerebro que tienen traslapos entre la parte frontal, prefrontal media o temporal media, parietal media, y sabemos que se prenden las mismas. Nos preguntan, pensamos algo sobre el pasado y se prenden esas, y luego dicen, no, no, ahora piensa sobre el futuro y se prenden las mismas. Pero no decir eso que cuando pensamos en el futuro en realidad estamos pensando en el pasado y luego le cambiamos parte del vestido nomás para decir que es el futuro en lugar del pasado. O por qué? ¿O cómo distingue el cerebro que se prenden los mismos mecanismos, que uno es para pensar en el futuro y el otro es para pensar en el pasado? ¿Tenemos todos la misma capacidad para pensar y hacer conjeturas sobre el futuro? ¿O hay unos que son naturalmente más aventajados para conjeturar sobre el futuro que otros? Sí sabemos, por ejemplo, que cuando uno experimenta un trauma, por ejemplo, la pérdida de una pareja, le cuesta a uno mucho más trabajo pensar en el futuro sin la pareja que con la pareja, aunque la pareja ya se murió. Y sobre eso sí hay experimentos. Sí sabemos que en efecto ese tipo de cosas pasan. Pero en realidad nosotros no nos hemos dedicado como estudiosos a estudiar justo eso, cómo generamos esas imágenes. ¿Por qué cuando decimos vamos a hacer un escenario de México? Sí, pues hay que incluir la población, la economía. ¿Por qué esas y no otras? ¿Quién escoge o quién nos dice que en efecto esas son las buenas? No estaremos limitando nuestras capacidades al decir yo sé cuáles seleccionar. Y si nos equivocamos en esas, ¿qué? A pesar de que hemos hecho un enorme trabajo por tener un abanico maravilloso de herramientas cualitativas y cuantitativas, que por cierto la mayor parte de ellas no se originaron en el campo de la prospectiva, sino que somos re buenos copiando y atrayendo y adaptando, pero en fin, no importa, las tenemos. Pero no hemos estudiado cómo influyen cada una de esas herramientas en los futuros que podemos imaginarnos. Hay escasos ejercicios. Wendy Schultz hizo un ejercicio que a mí me parece
muy representativo y que me despierta una gran inquietud. Ella usó el mismo grupo de expertos, de personas a consultar sobre un asunto de futuro y el mismo asunto de futuro que le preocupaba. Y usó primero una herramienta y después otra. Llegaron a lo mismo, ¿no? No, los escenarios de una herramienta y de otra no se parecen en nada. En una escogieron unas cosas, en la otra escogieron otras. ¿Por qué? El contenido de las imágenes. A ver, yo estoy seguro de que compramos imágenes sin darnos cuenta. Déjenme ponerles el ejemplo más claro que tengo a la mano porque es un ejemplo presente. Hace 30 años o 40 años, si uno decía cualquier cosa de, a ver, ¿cuál es el futuro? La primera pregunta era, a ver, vamos a ver la genética, cómo va a contribuir a eso, porque ya somos casi dioses, podemos generar organismos, podemos... Ese es el futuro está determinado por la genética, no hay más. Entonces, todo el mundo tenía que hacer algo con genética. O sea, había que crear un instituto de genética, porque si no, perdemos el paso del futuro, ya no tenemos nada. Hoy lo mismo no pasa con la inteligencia artificial. Ya lo único que podemos hacer es imaginar cómo nos podemos acomodar en el futuro a que va a haber inteligencia artificial y que la inteligencia artificial va a ser poderosa o no poderosa, menos poderosa, nos va a gobernar, no nos va a gobernar. Pero nunca se nos ocurre decir, a ver, párenla. Si no nos gusta ese futuro, párenla. ¿Cuál es el problema? Ya se había hecho, de hecho ya hubo quienes dijo, pues no sabemos muy bien a dónde nos conduce, pónganle trabas. Y Trump dijo, no, no le pongan trabas. Y lo dijo porque atrás de él está Elon Musk, que dijo, no, 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 sí, la inteligencia artificial, ¿verdad? Digo, cuando alguien que tiene, creo que si no estoy mal, son algo así como 400.000 millones de dólares en la bolsa, pues entonces puede decir, yo creo que la inteligencia artificial es muy importante, así que liberen las cosas para poder invertir en eso. Pero no nos damos cuenta. No sabemos cómo compramos futuros, porque unos futuros son más populares que otros. No sabemos cómo compiten unos futuros con los otros. No sabemos si la manera como preguntamos hace que tengamos respuestas distintas. A ver, si yo les digo, ¿verdad que el Internet va a ser una herramienta maravillosa? Es muy distinto que si les digo, caray, el Internet va a tener un chorro, nos va a alienar, no vamos a poder tener relaciones familiares. ¿Tú qué opinas? Pues las respuestas son totalmente distintas una con la otra. Si como dicen los encuestadores, el tener una pluma de color azul o una de color rojo es importante porque hace que el que responde a que, por qué partido va a votar se fije en el color y decía, a este trae uno azul, voy a votar por el partido que usa el azul, y este trae uno rojo, no, que voy a votar por el que dice que va. Nada de eso estudiamos. Nunca nos hemos preocupado por estudiar esas cosas. Y yo creo que mientras no lo hagamos, vamos a estar siempre presentando asuntos que a lo mejor no son los que debiéramos de estar tratando y olvidando los que sí. Desconocemos la gramática, pues, las reglas y los principios que gobiernan el uso de los futuros. Desconocemos la semántica, es decir, la codificación del significado de los futuros. La semiótica o la semiología de los futuros, es decir, cómo y por qué en una determinada sociedad adquieren unos futuros significado y otros no. Lo que sí sabemos, pero que por ligereza descartamos, es que existe un enorme número de sesgos cognitivos que alteran la generación de las imágenes de futuro y cómo se negocian. Pero seguimos insistiendo en preguntarle a grupos de expertos. Grupos de expertos, me pregunto, ¿expertos en qué? O sea, expertos, vamos a hacer un trabajo sobre los futuros del transporte. Ok, vamos a consultar a los expertos en transporte. Sí, pero no son expertos en el futuro, son expertos en el pasado y el presente del transporte. ¿Por qué les pedimos que piensen en el futuro como si lo que dijesen proveniese de alguien que es experto en el futuro de los transportes? Hay quienes han hecho la prueba, bueno, de hecho,
Yo no soy un seguidor del asunto, pero en fin, cuando uno de los proyectos que es más popular convoca a un Delfos en el que le pide a uno de los convocados que invite a quien quiera para participar en él, yo me pregunto, ¿y si yo invito a un niño de secundaria que conteste el cuestionario Delfos, tendrá el mismo peso que el que invitó a un premio Nobel a responder el cuestionario Delfos? Porque es uno y uno para cada una de las posturas distintas. Ese tipo de cosas se nos olvidan cuando estamos pensando en el futuro. Fred Pollack, que escribió un libro bellísimo que se llama La imagen del futuro, se plantea preguntas como estas. ¿Qué significan las imágenes de futuros? ¿Cómo se transmite el significado de esas imágenes? ¿Cómo afectan el comportamiento individual o el comportamiento social? ¿En qué condiciones cambian esas imágenes y por qué? ¿Qué puede acelerar o retardar esos cambios? En fin, algunos de los memes ya decía yo que se imponen, no, los compramos o no los compramos, pero no tenemos tampoco maneras de decir que hay, y ya con esto casi estoy al final, quienes postulan que la prospectiva reduce la incertidumbre, la incertidumbre que tenemos sobre el futuro. Yo la verdad no veo por qué o cómo. Yo me imagino que el futuro incierto se ríe de mí cuando yo digo soberbiamente que cuando planteo unos cuantos futuros que me parecen posibles, sobre los que además no tengo ninguna certeza de que van a ocurrir, la incertidumbre dice, chin, sí, ya me quitaron un pedazo. Yo creo que no, yo creo que la incertidumbre le viene guango, lo que yo diga sobre los futuros sigue siendo igualmente incierto. Eh, yo creo que más bien debiéramos de aceptar que el futuro es incierto y actuar como tal, aprender a vivir con esa incertidumbre y a trabajar con esa incertidumbre. Para empezar, ¿cómo construimos imágenes de futuro que incluyan lo que no sabemos? No podemos. Y ese seguramente es un campo enorme. Pero en fin, bueno, ¿qué importa más? ¿Imaginar tendencias o imaginar eventos? ¿O imaginar nuevas reglas del juego? ¿Cuántas veces nos preguntamos, te voy a dar una lista de eventos portadores de futuro, me dices cuáles crees que qué probabilidad van a ocurrir, cuándo pueden ocurrir, bla, bla? Y luego insertamos esas imágenes que nos dan en reglas del juego que están estáticas, porque los insertamos en el mismo mundo sin preguntarnos, oye, pero eso que pasó en un mundo que ya es distinto, que tiene una estructura de funcionamiento diferente, que es otra sociedad diferente. ¿Por qué se nos olvida que la estructura puede ser más importante, que cambien las reglas del juego sea más importante? Yo les digo, cuando empezamos, yo por lo menos empecé a tratar de hacer ejercicios para imaginar los futuros de la economía de este país, después de que el neoliberalismo ya había sido adoptado como la regla, otro de esos memes en los que ya no había escape. El mundo va a estar globalizado y va a ser neoliberal, ni modo. ¿Qué va a hacer México para vivir mejor en ese mundo? Eso era lo único que nos podíamos preguntar, pero más allá de eso, yo decía, ¿cómo voy a imaginarme con los datos del pasado lo que viene en el futuro si cambiaron las reglas? O sea, si ya lo que antes era importante, la parte social, ya no importa, ahora es la ganancia. Entonces, es muy difícil olvidarnos de que las estructuras también cambian. A ver, en general yo diría los problemas de prospectiva son problemas, no sé si la palabra es la adecuada, pero en fin, no me gusta decir mal estructurados, pero a lo mejor malditos sería un adjetivo mejor. Y lo son porque son problemas abiertos en los que no podemos esperar respuestas definitivas, cerradas, porque lo que existe es un número infinito de respuestas, y en los que no pueden ni siquiera descartarse las discontinuidades. Tratan con un ente que es imaginario el futuro y no podemos experimentar en el sentido del método científico en lo absoluto,
formulan, la formulación de los problemas es parte integral del análisis y en general requieren un tratamiento que ni siquiera se refiere a un tema. O sea, vamos a estudiar los futuros del transporte, pero hay que incluir la economía y hay que incluir la demografía y hay que incluir la política. O sea, no hay un solo tema ni una sola disciplina. De manera más clara que en otros campos, la cultura y los valores de quienes formulan e intentan resolver los problemas influye de manera decisiva en los resultados. Siempre recomienda uno, tú cuando hagas un ejercicio de perspectiva, deja fuera los valores. Y yo siempre me he dicho, los voy a dejar fuera y nunca he podido hacerlo. Siempre se me cuelan los condenados. Pero bueno, además, se refieren a problemas que son complejos, que están interrelacionados, que no entendemos muy bien y por las que no tenemos siquiera teorías aceptadas, sino tesis apenas o modelos. Y el tratamiento nos obliga además a incluir eso que yo decía, la incertidumbre como parte del problema. Con todo eso, pues claro que la construcción de una teoría sólida con fundamentos fuertes para la prospectiva no es fácil. Y hay un problema que además nunca nos preguntamos y que creo que también es fundamental. ¿Qué responsabilidad tenemos los que hacemos prospectiva? Se vale que si hacemos un análisis para la empresa Kodak y no incluimos como una posibilidad de futuro el desarrollo de los teléfonos celulares con una camarita que evitan además el que haya que revelar las fotos ni nada, y que lleva a la quiebra a Kodak, ¿tenemos alguna responsabilidad nosotros? No. A ver, en el año 2004, no, miento, en el año 2009 ocurrió un terremoto muy fuerte en una ciudad italiana, L'Aquila. Eh, Había habido rumores de la tierra antes, se preocupó la población, llamaron a un grupo de expertos en ingeniería sísmica y ellos dictaminaron, no se preocupen, no va a haber un sismo fuerte, esto es muy natural. Todos sabemos, creo, que los sismos no se pueden anticipar. No podemos tampoco pronosticar cuándo van a ocurrir ni de qué magnitud van a ser. Este grupo de expertos en sísmica dijo, no va a ocurrir. Y una semana después, ¡paz! Ocurrió, murieron, por ahí tenía yo la cifra, cerca de 2,000 personas, se desplazaron 50,000, hubo un chorro de heridos. Bueno, pues sí, pero bueno, pues es que los sismos no se pueden pronosticar. Perdón, hubo un juicio y en el juicio declararon culpables a los miembros de ese comité por haber dicho que no iba a haber el sismo. Yo me pregunto entonces otra vez, si la Kodak me contrató y se me olvidó incluir los teléfonos telefónicos, las cámaras telefónicas, y Kodak quiebra por eso, ¿tengo alguna responsabilidad o no? Es una pregunta abierta. Seguramente después de lo que he dicho, algunos van a sospechar que este personaje cree que la prospectiva no es realmente útil. Y no hay nada más alejado de eso. Lo que podemos conocer sobre el futuro, conocer en el sentido de imaginar, de lo que sea, es muy poquito, pero aún siendo muy poquito, es crucial y es absolutamente necesario. Para empezar, la prospectiva es o debe ser un ejercicio emancipador y es necesario que imaginemos futuros diferentes, porque además ese tiene un efecto liberador, porque es capaz de destruir, al menos en papel, el mundo, en el mundo de las ideas, algunos de los futuros, algunos de los imaginarios, inercias que tenemos por la sabiduría aceptada o impuesta, si quieren, por la lógica dominante. Imaginarlos nos obliga a pensar no solo en eventos que pueden transformar la realidad, sino también en estructuras nuevas. Yo creo que es un ejercicio que deberíamos de hacer mucho más intensamente de lo que ahora hacemos, sobre todo en América Latina y en México en particular. Eh,
El asunto no es, pues, si la prospectiva es o no útil y necesaria, sin duda lo es, pero si la prospectiva ha de ser un campo serio, yo creo que resulta necesario y urgente empezar a deconstruir su quehacer en el mismo sentido que utilizaba Jacques Derrida, el filósofo, mostrando que lo que parece claro y evidente está muy lejos de serlo y que más nos vale aclararlo. No se vale que sigamos viendo en el mundo de la ligereza y sí se vale que tratemos de alumbrar un poquito eso que tenemos oscuro. Más que métodos y herramientas, lo que necesitamos son bases de sustento más sólidas y más claridad en nuestro transitar por los futuros. Y dejo en el aire una última pregunta. ¿Cabría pensar en desarrollar lo que podríamos denominar una prospectiva mexicana o una prospectiva latinoamericana? La pregunta es si sí, distinguible como tal y distinguible en qué. ¿Qué podría o tendría que caracterizar a esa perspectiva mexicana o latinoamericana? No tengo respuesta. Es un debate que ya se dio en el campo filosófico. En particular, Leopoldo Sea decía que podía haber una filosofía mexicana o no haber una filosofía mexicana, que la filosofía era universal o no era filosofía. Dejo la pregunta en el aire. A mí me interesaría que hubiese una perspectiva que al menos se preocupase por los problemas que son más urgentes para México. A nivel internacional, en reuniones internacionales, cuando se dice qué debemos de incluir en los futuros, siempre he propuesto la pobreza. A mí me parece que la pobreza afecta, pues, a la mitad de la población del mundo o a la tercera parte, como ustedes quieran, de la población del mundo. Y la respuesta siempre ha sido, no, eso ya lo tratamos antes y no llegamos a nada. Muchas gracias. Perdón por el rollo. Doctor, muchas gracias por su muy interesante y provocadora charla sobre prospectiva. Ahora daremos paso a una muy breve sesión de preguntas por parte del auditorio. Por respeto al tiempo de todos ustedes, solo tomaremos un par de preguntas, por lo que si hubiera alguien que desee plantear alguna, le agradeceré que pueda levantar la mano mediante el botón correspondiente en la plataforma. Adelante, Lucio. Gracias. Escuchar a Antonio es un lujo. Eh, Siempre ha sido quien nos ha guiado en tener una excelente visión de lo que es nuestra profesión. Yo puse un par de, de menciones en el chat, pero mi pregunta es concreta. Yo llevo algo así como unos 16.000 días en el tema de la prospectiva. Y cuando cada vez que escucho a Antonio, entonces yo digo, le voy a hacer la pregunta, ¿y yo qué hago entonces ahora? ¿A qué me dedico? ¿Prefieres que responda una por una de las preguntas? Yo te Sí, diría, serán un par, adelante. yo te diría en fin, tú te puedes dedicar a lo que tú quieras, Lucio. Yo solo puedo decirte a qué me quiero dedicar yo. Yo me quiero dedicar justo a tratar de eh, conjugar almas que permitan darle alguna respuesta a esas preguntas para las que hoy no tenemos respuesta. No estoy proponiendo más que yo solo no voy a poder responder esas preguntas. Me encantaría, pero ya lo intenté más de un año, 2 años, 3 años, 10 años y no he podido hacerlo. Pero siento que estoy en falta, si no pido la ayuda de todos para que tratemos colectivamente de darle respuesta a algunas de ellas. Ni siquiera a todas, pero que, en fin, que en lugar de tener una oscuridad tan grande, tengamos una niebla un poquito menos densa para poder ver, para poderme sentir cómodo. Mira, hay un matemático que decía que iba a dejar de demostrar teoremas, porque qué sentido tenía seguir construyendo teoremas cuando sabía que los fundamentos de lógica que tenían eran
muy débiles. Yo no propongo eso, yo propongo, bueno, tratemos de que esos fundamentos no sean débiles para poder seguir tratando de construir. O sea, yo lo que quiero es que en todo caso crear alguna conciencia de que no se vale que sigamos construyendo imágenes por construir imágenes, que tenemos que ser capaces de defender sólidamente. Ujú. ¿Por qué nos quejamos? Y tú es una queja que has oído más de una vez. Hola, tu querida esposa, además que la quiero mucho, pero tú seguramente más de una vez has escuchado la queja de que es que no aceptan a la prospectiva como una disciplina sólida. Digo, bueno, pues ¿cómo vamos a hacer que sea aceptada como una disciplina sólida? Pues teniendo fundamentos sólidos. Si no los tenemos, pues entonces no podemos defender que es una disciplina sólida. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que podemos, a ver, yo no me siento atado de manos para no poder intentar dar respuestas. Yo creo que sí. Pero son cosas muy simples. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Qué queremos decir cuando decimos voy a hacer un escenario? Hay quienes dicen un escenario es el lugar donde va a tener lugar la acción. Y hay quien dice, no, 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 el escenario es una historia que cuenta cómo va a ser la acción. Ni siquiera en eso estamos de acuerdo. Y entonces decimos, vamos a construir 4 escenarios y pasemos en un plano cartesiano, 4 cuadrantes, y decimos, y luego la pregunta es, ¿cómo llegaste a ver? Más democracia, menos democracia, más pobreza, menos pobreza. Entonces, ¿qué pasaría con más democracia y menos pobreza? Ah, pues el mundo ideal, a todo dar, muy padre. Pero no que nos entrega eso, nunca nos dice cómo llegamos a más democracia y a menos pobreza. Simplemente ya nos planteó que ese es el escenario, ese es un escenario. Yo digo, bueno, ¿y cómo llego a eso? ¿O por qué llegamos a ese y no a otro? Ese es el tipo de cosas que yo quisiera transmitir. No es, yo sigo haciendo prospectiva, y no me avergüenza decir, sigo haciendo muchos ejercicios de esos perspectiva liviana. Pues sí, esa es la que puedo hacer. La cosa es que sigo teniendo atrás de mí esa carga pesada que me dice, piensa más a fondo, no te creas todas las cosas que estás diciendo. Eso es todo. Magnífico, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? Concepción. Adelante, por favor. Gracias. Muchas felicidades, Toño, y qué gusto verte también. Sí. Yes. Qué excelente reflexión tu charla. A veces bastante deprimente para los que nos dedicamos a la prospectiva. Sí hemos pasado por procesos muy complicados, pero si estamos ahí es porque tenemos esa visión de positivismo de que se puede construir. En el caso de lo que mencionabas de la pobreza, nosotros hicimos el ejercicio de Latinoamérica 2050, ¿sí? Retos, escenarios y acciones, tomando la metodología de los 15 retos globales del milenio. Incluimos el tema de la pobreza. Pero no nos quedamos nada más en escenarios, sino planteamos ideas y criterios básicos para proyectos rectores. Yo estoy convencida de que sí es posible que hagamos una contribución de fondo. Y en particular, ya que tú tienes una experiencia tan notable, te quiero preguntar si tienes algunos estudios que hayas hecho sobre lo que es la creación de la visión prospectiva en el mundo del Congreso. Perdón, ¿el qué? En el Congreso de la República, en el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión tuvo una comisión de prospectiva. eh, Creo que duró 2 o 3 legislaturas. Eh, Ninguno de los miembros de esa comisión entendía de qué se trataba la prospectiva. Entonces, pues no hicieron nada, no hicieron absolutamente nada más que distribuirse los cargos del presidente de la comisión y el secretario de la comisión y demás, pero no hicieron nunca nada. Ha habido Porque yo le estoy dando la vuelta, Toño. perdón, Le estoy dando la vuelta. Estoy terminando un estudio
ya encontré más o menos un camino a través de las propias comisiones, no crear una nueva comisión de futuros, porque uno de tantos presidentes me dijo que lo que pasa es que sí, le daban el nombramiento, pero no tenía el poder político ni el presupuesto para ejercerlo, ¿sí? Entonces, no podía avanzar en ese sentido. Entonces, yo sí tengo mucha esperanza de que diseminando lo que es realmente la capacitación colectiva de todas las comisiones para que cada vez que presenten una iniciativa sea con una visión a corto, mediano y largo plazo y con beneficios medibles, pueda prosperar, ¿sí? En lugar de que se concentre en una sola persona. Eh, Eso que señala, suponiendo que lo hiciesen, yo pondría entre comillas el si eso es lo que queremos, porque ellos van a plantear un futuro, uno. Y lo que yo acabo de decir, que espero que tú estés de acuerdo, es que no es nuestra tarea proponer uno. Nuestra tarea es decir, puede ser este, o este, o este, o este, o este. Y construir tantas alternativas diferentes, interesantes, provocadoras como podamos. El que un grupo de gentes diga, yo propongo este, con estas acciones para el futuro, muy bien, qué bueno que lo hace, pero eso no es prospectiva. Me parece muy interesante tu reflexión, pero entonces, ¿cuál sería la opción para generar la cultura de la gobernanza anticipatoria con la responsabilidad que corresponde al Poder Legislativo? Vas a agregar una más a mis preguntas de fondo, porque no sé, pero yo te diría que hay en la mesa propuestas que me parecen que son importantes y que tampoco estamos tomando muy en serio. Rill, Miller y Polly han propuesto que hay que tener ese proceso de alfabetización de futuros. Y yo creo que ellos no lo plantean así porque es alfabetización de anticipaciones, pero en fin, es en el sentido que nosotros queremos. Y no es necesariamente a los grupos poderosos. De hecho, Richard Slaughter es muy categórico en eso. Dice, en la medida en la que nos acerquemos nada más a los líderes que tienen poder, a los que tienen el poder económico, y para ellos y con ellos construyamos imágenes de futuro, van a ser las mismas imágenes de futuro enajenantes que no nos van a permitir salir de donde estamos. No lo digo yo, lo dice él. Yo lo firmo también, pero no lo dice él. Muy bien. Muchas gracias, Antonio, Gracias, muchas Concepción. gracias, Toño. Por cuestiones de tiempo, pararemos ahí las preguntas. Doctora Garrever, si nos puede mandar su pregunta por el chat, se lo agradeceré mucho y se la haremos llegar al doctor Alonso. Ingeniero Jiménez, le paso la palabra para concluir con la reunión. ¿Me escuchan? Así es. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Primero a Antonio Alonso por una más de sus extraordinarias intervenciones, siempre inquisitivo, siempre provocador, siempre con nuevas ideas y con nuevas imágenes y otra vez con nuevas preguntas. Esto ha sido siempre parte del enriquecimiento que Antonio nos deja en sus intervenciones. Como él mismo decía en su intervención, pues después de que, según mi opinión, el mayor experto en prospectiva que tenemos diga todo eso de la prospectiva, dice, bueno, entonces, como diría Lucio Henao, ¿y entonces qué hago? Creo que de esta plática, entre todas sus preguntas, Antonio nos ha dejado una nueva acción a desarrollar para no caer en las preguntas de Lucio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Independientemente de que tenemos el reto que ahora Toño nos hace y sigamos trabajando en muchas de las cosas que tenemos que hacer, tomemos este tema de la discusión de la perspectiva sobre la perspectiva. Hemos planteado para estos 50 aniversarios una serie de pláticas temáticas
independientemente de cada tema, tiene que ser enriquecido con los otros temas, además, como decía Antonio hace un momento. El próximo último miércoles de marzo, vamos a tener una plática con Carlos Bue, que es un mexicano, pero es investigador del Instituto de Estudios Energéticos de la Universidad de Oxford. Y después vamos a tener algunos temas como salud, educación, ciencia y tecnología con las personas que ahí están anotadas y que amablemente nos han aceptado para ir discutiendo lo que pudieran o imaginando, planteando estas imágenes de futuro enriquecidas todo el tiempo con una discusión de fondo de lo que Antonio Alonso Concheiro nos ha propuesto. Muchas gracias, Antonio, por esa nueva actitud provocadora, como te es costumbre y como lo haces también, porque sí, nos dejas un trabajo adicional a la Fundación y a todos los que alrededor de la Fundación han colaborado con ella. Y vamos a seguir pues con este esfuerzo, tratando de encontrarle la cuadratura al círculo de la prospectiva, sabiendo todos que la prospectiva es un asunto absolutamente necesario en un mundo de incertidumbre, no para resolver las incertidumbres, sino para estar presentes en las incertidumbres, plantear las nuevas incertidumbres, pero también plantear las imágenes que nos permitan proponer a quienes deben tomar las decisiones una actitud más razonable, más ética, en fin, más analítica, que sirva para el bienestar de nuestros conciudadanos. Y el reto que tú planteabas de buscar la posibilidad de desarrollar una perspectiva mexicana o latinoamericana, tomémoslo, pensemos en ello y busquemos la forma de llegar a propuestas inteligentes, como seguramente el grupo que aquí se ha reunido esta noche podrá hacer. Muchas gracias a todos y nos vemos el miércoles 26 de marzo con, con, con el doctor Bue. Y a partir de la próxima conferencia, que será temática, como hemos planteado, habrá un conferenciante y un par de comentaristas que conozcan el tema y que sepan, como decía Antonio, algo de prospectiva o un mucho de prospectiva para ayudarnos a pensar en imágenes más posibles o más probables. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.